patologías nefrológicas, tanto patologías nefrológicas primarias o secundarias, se manifiestan de esta manera, con presencia de proteínas en la orina. La presencia de proteínas en la orina puede ocurrir en condiciones fisiológicas o patológicas. Por ejemplo, cuando uno realiza una actividad física, puede eliminar proteínas a través de la orina, pero de manera transitoria. O si tiene cuadros febriles, por ejemplo, un resfrío, un cuadro diarreico, un cuadro emético, puede presentar proteinuria sin ser algo patológico. Y una vez que se emite el cuadro, esto tendría que desaparecer. ¿Bien? En condiciones normales, los seres humanos eliminamos proteínas, pero en pequeñas cantidades. ¿Ya? Un neonato o un paciente pediátrico menor a 28 a 30 días elimina una cantidad de proteínas de 12 miligramos metro cuadrado hora. Individuos mayores a 30 días y menores de 18 años eliminan una cantidad de proteínas menor o igual a 4 miligramos metro cuadrado hora. Esta diferencia, ¿por qué se ve? Porque en la edad neonatal, todos los pacientes o todos los seres humanos hemos nacido con una falla renal. Y esa falla renal, a medida que va creciendo uno, va remitiendo. Bien. La proteinuria tiene varios orígenes. Puede ser de origen del glomérulo, debido a alteraciones del podocito. Puede ser también de origen tubular, que haya un daño a nivel del túbulo, principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal. O también puede haber una proteinuria cuando hay una sobrecarga de producción de proteínas. Ejemplo, los mielomas, que producen una gran cantidad de proteínas. Y la última, la poco conocida o poco estudiada, la proteinuria post-inflamatoria, secundaria a un proceso inflamatorio de cualquier segmento de la vía urinaria. Las causas de proteinuria son estas, y existen muchas más aparte de estas, ¿no? Y son una gran cantidad de enfermedades. En esta clase nos vamos a dedicar solamente a ver esto, las glomerulopatías primarias, ¿ya? Y ahí veremos sobre todo estas entidades patológicas que se encuentran en el primer recuadro. La presencia de proteínas en la orina podemos detectarlo de dos maneras, una manera cualitativa y otra manera cuantitativa. La manera cualitativa se realiza a través de esto, la tira reactiva. Todos conocen esto, ¿no? Estas tiras reactivas están a la venta libre para todos, pueden comprar lo que quieran. ¿Y cómo funciona? Fácil. Recolectan la orina en un frasco y ponen en contacto con la tira. Y la tira reactiva va a cambiar de color. Y ustedes comparan los colores y dependiendo de los colores determinarán la cantidad de proteínas. ¿Bien? Pero algo muy importante con esto es que esto es muy subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que para uno de ustedes tal vez es 2 cruces y para el otro es una cruz. ¿Bien? Es muy subjetivo. ¿Ya? Y según la tira reactiva, cuando son indicios, la cantidad de proteinuria puede ser de 15 a 30, una cruz de 30 a 100, 2 cruces de 100 a 300, 3 cruces de 300 a 1 gramo y mayor a 4 cruces 1 gramo. Muy subjetivo. ¿Ya? Pero la mejor manera de determinar cuánta cantidad de proteínas elimina un ser humano es a través de los métodos cuantitativos. Para la determinación cuantitativa se puede realizar de 2 maneras, tomando en cuenta primero si tu paciente es continente o es incontinente. ¿Qué quiere decir eso? Incontinente significa que el paciente todavía no tiene
control de esfínteres, ¿verdad? Hay una edad donde todos controlamos. Y los continentes son aquellos individuos que ya controlan el esfínter urinario. Entonces, hay aquellos individuos que no son continentes, la recomendación es esta: el índice proteína creatinina o albúmina creatinina. ¿Y cómo se hace? En una muestra de orina al azar se cuantifica la cantidad de proteínas y creatinina y se hace una división, y de ahí sale un X. Con respecto a la orina de 24 horas, se lo realiza en pacientes que son continentes, o sea, ya tienen control de esfínteres, en la cual la orina se recolecta durante un lapso de 24 horas y se determina la cantidad de proteínas que salen de esa orina. Una vez que se hace la recolección, se realizan los cálculos respectivos. Y dependiendo de la cantidad, miren, acá tenemos una proteinuria normal, se denominará en una orina de 24 horas menor a 4 miligramos metro cuadrado hora. Y en un índice proteína creatinina será normal menor a 0,2 miligramos sobre miligramo. Proteinuria significativa hace referencia cuando la proteinuria en una orina de 24 horas va de 4 a 40 miligramos metro cuadrado hora, y el índice proteína creatinina de 0,2 a 2 miligramos. Y la proteinuria nefrótica cuando la proteinuria en orina de 24 horas es mayor o igual a 40 miligramos metro cuadrado hora, y un índice de proteína creatinina mayor a 2. Entonces, dependiendo de la cantidad de proteínas, pues podemos saber también qué enfermedad nos vamos a enfrentar. Y en este caso vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico se tendrá que manifestar con esta proteinuria nefrótica, ¿verdad? Causas de proteinuria significativa hay miles, muchas, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy. Entonces, el tema que vamos a ver hoy día se denomina síndrome nefrótico. Sabemos que un síndrome hace referencia a un conjunto de signos y síntomas, pero que tienen una fisiopatología en común. Por eso hay síndrome meningio, anémico, histérico, ¿no? Y en medicina vemos puro síndromes. Esta entidad patológica, ¿por qué se caracteriza? Por esto: daño a esta célula. ¿Y esa célula cuál es? Es el podocito, ¿verdad? Es un pulpo. Bueno, se parece a un pulpo, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? Con esto, proteína. ¿Ya? Por eso esta enfermedad actualmente se la conoce como una podocitopatía, porque el daño está ahí, no está en control, está dañado esta célula por sus conexiones. ¿Bien? En este síndrome, según las guías ISKDC, que es un estudio internacional de enfermedades renales del niño, ¿cómo lo define? Como un síndrome clínico humoral caracterizado por una tríada. Y esta tríada está conformada por una proteinuria mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora, hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos decilitro y la presencia de edema. No puede haber síndrome nefrótico sin esto. Si no hay proteinuria nefrótica, no es síndrome nefrótico, es otra cosa. ¿Ya? Es todo menos nefrótico. En esta entidad, hipoalbuminemia se considera menor a 2.5 gramos decilitro. Pero recuerden que los valores de la albúmina van de 3.5 a 4 gramos. Y 3 gramos y es hipoalbuminemia, ¿verdad? Pero para esta enfermedad hipoalbuminemia se considera este parámetro. En esta, en otras. ¿Ya? Epidemiológicamente esta enfermedad
afecta 1 a 3 casos por cada 100.000 niños, con una prevalencia de 15.7 por cada 100.000 habitantes. Y miren quiénes se afectan más: lactantes y preescolares, que corresponden al 80% del total. Tiene más afección o más predilección por el sexo masculino, con una relación de 3 a 2. A nivel mundial es considerada la tercera causa de enfermedad renal crónica terminal. Y lo bueno de esta enfermedad es que de 10 individuos, 8 van a responder bien y solamente 2 nos van a tener problemas. Hay diferentes maneras de clasificar el síndrome nefrótico. Ahí tenemos el síndrome nefrótico congénito, infantil, primario y secundario. El síndrome nefrótico congénito es ese síndrome que ocurre por mutaciones genéticas y que se manifiesta en los primeros 3 meses de vida. Si es algo congénito, ¿tendrá cura? Pues no. Hasta la fecha actual, nosotros no podemos manipular los genes. Entonces, lo más seguro que este paciente con síndrome nefrótico congénito va a terminar en terapia dialítica aproximadamente al año o a los 2 años de vida. El síndrome nefrótico infantil ocurre o se manifiesta desde los 3 meses hasta el año de vida. El síndrome nefrótico primario en la etapa de los 2 a los 7 años, y el síndrome nefrótico secundario ocurre principalmente en adolescentes y adultos. Ahí tenemos las diferentes causas del síndrome nefrótico congénito, dado principalmente por mutaciones genéticas. Mutaciones genéticas en la porosina, nefrina y otras alteraciones. Pero también puede ser secundario a procesos infecciosos intrauterinos como el complejo TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes. Ahí está. Dentro del síndrome nefrótico primario hacemos referencia específicamente a los cambios histopatológicos que se pueden observar en una biopsia renal. En varios estudios se ha sacado muestras de tejido renal y se los vio en el microscopio y vieron cuáles eran más comunes en edad pediátrica. Y la sorpresa fue que el más común fue cambios mínimos, 76%, seguido por la glomerulosclerosis focal segmentaria un 12%, la glomerulonefritis membranoproliferativa el 7%, y la proliferación mesangial difusa en un 5%, y la glomerulonefritis membranosa en el 0,5%. Por lo que la alteración histopatológica más común del síndrome nefrótico en edad pediátrica será cambios mínimos, y en los adultos, membranos. Dentro de las glomerulopatías secundarias lo pudimos dividir en 5 tipos o en 5 subgrupos: infección, inmunológico, oncológico, medicamento y misceláneo. Procesos infecciosos como el virus de la hepatitis B, C, VIH, TORCH, tuberculosis, COVID-19 pueden causar síndrome nefrótico. Procesos inmunológicos como lupus, púrpura de Henoch-Schönlein, se pueden manifestar inicialmente como un síndrome nefrótico. Tumores, hacemos mucho énfasis sobre todo en aquellos tumores líquidos y sistémicos, como leucemias, histiocytosis, Wills y ferrophagocytosis. Medicamentos. Muchos medicamentos que acá, como pueden observar, lo tomamos cada día sin saber las consecuencias. Por ejemplo, todos nos hemos tomado esto, todos, en algún momento de nuestra vida.
Nos duele la cabeza, ahí vamos a la farmacia a comprar esto. Y puede causar síndrome nefrótico. Yecas, ¿quién usa? Todo paciente con hipertensión toma esto. Todo paciente, sin excepción. Drogas recreativas o dañinas, heroína, cocaína. Ya. Y también dentro del grupo de los misceláneos, miren, tenemos una enfermedad que actualmente es una pandemia a nivel mundial y es una causa, bueno, la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en adultos, la diabetes. Todo paciente que esté en diálisis de adultos o tiene esto o tiene hipertensión. También ahí está la artritis reumatoide y enfermedades sistémicas con depósito de proteína normal como es la amiloidosis. Entonces, como ven, la etiología es muy amplia y variable. Y todas estas entidades se pueden manifestar como un síndrome nefrótico. En este estudio se ve solamente para confirmar cuál es la glomerulopatía primaria más común dependiendo a la edad. En niños, miren, predomina siguientes cambios mínimos. En adultos menores o mayores de 60 años predomina la membranosa. Y miren cómo va cambiando a medida que el ser humano va creciendo y envejeciendo. Las causas de las glomerulitis van cambiando, ¿no? Ahí tenemos inicialmente el congénito, cambios mínimos, empiezan a aparecer la glomerulitis focal segmentaria, las secundarias como la diabética y otras. Entonces, a medida que uno va creciendo, la etiología del síndrome nefrótico varía, ¿no? Pero como pueden ver, puede darnos síndrome nefrótico a cualquiera de nosotros, a cualquier edad, solamente que la etiología varía. Para hablar de la fisiopatología del síndrome nefrótico, tienen que acordarse de esto. Recordemos que el riñón está conformado por nefronas, ¿no? Y las nefronas tienen dos componentes esenciales: el glomérulo y la porción tubular, ¿no? ¿Qué es el glomérulo? Es un capilar sanguíneo modificado. ¿Qué es eso? Este capilar sanguíneo modificado, si le realizáramos un corte, esto es lo que vamos a observar. Vamos a ver que en su pared de este capilar es una estructura trilaminar, conformado por el endotelio, que está en contacto con la sangre. El endotelio descansa sobre una membrana basal y por encima de la membrana basal se encuentra la capa porositaria. Esta estructura trilaminar que se ve acá permite que el glomérulo cumpla con todas las funciones que requiere. Pero también recuerden que cada célula no está sola, ¿verdad? Se comunica con una célula y otra célula a través de uniones, ¿no? Las desmosomas, semidesmosomas, las uniones estrechas se comunican, ¿verdad? Y esta célula también hace lo mismo. Y ahí está. Ahí está el porocito. Se está comunicando con una célula, con el otro porocito. Y también se está comunicando con la membrana basal. Y miren la cantidad de proteínas que se encuentran en esta comunicación. Entonces, en el síndrome nefrótico congénito hay mutación de estas sustancias que ven acá. Cualquiera de estas proteínas que ven acá tiene un potencial mutagénico, tiene un potencial muy elevado de alterarse. Entonces, si se altera esto, pues no vamos a poder hacer. Entonces, todas estas proteínas se pueden alterar. ¿Ya? En esta imagen microfotográfica, de microscopía electrónica que algún día vamos a tener acá, se pueden observar ahí. Ahí está el endotelio, la membrana basal, la capa porositaria, las diferentes proteínas como la nefrina, la porosina, que se encuentran ahí.
Cuando ocurre alteración, ya sea en esta célula o en los puntos de contacto, ¿qué va a ocurrir? Ahí tenemos una pared glomerular normal, ¿ya? Su endotelio, membrana basal y su capa porositaria. Función: evitar que las proteínas se filtren. Cuando hay daño, ya sea acá o en los puntos de contacto de célula a célula a membrana basal, ¿qué ocurre? La permeabilidad aumenta. ¿Y esa permeabilidad qué va a hacer? Que las proteínas salgan a través de la orina. Y la principal proteína que se sale es la albúmina. Pero no es la única. Hay más proteínas que se pierden, pero la principal es la albúmina. Cuando ocurre ese daño en el podocito, miren, esos cambios se observan. Esta es una microfotografía electrónica. Miren, aquí está el podocito. Sus patitas y todo, ¿verdad? Cuando existe el daño, miren. La arquitectura no se parece. Miren sus pedicelos acá. Y miren acá. Ya se observa la alteración. Y esto es lo que ocurre en el síndrome de Hodgkin. Cuando pierde su arquitectura normal, pierde sus funciones. Y esta pérdida de la función se manifiesta con proteína. Esta proteinuria, ¿qué es lo que va a llevar? A cambios hemodinámicos en el organismo. Sabemos, según la hemodinamia, que el movimiento de los líquidos a nivel de la vasculatura ocurre por presiones, ¿verdad? Y en el aparato cardiovascular tenemos dos tipos de presiones: las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Las presiones hidrostáticas, ¿por qué están dadas? Por esto, por el corazón. Por cada latido se genera una presión hidrostática. Y la presión oncótica está dada principalmente por las proteínas. Las presiones hidrostáticas, ¿qué función cumplen? Permiten que el líquido se fugue al intersticio. Las presiones oncóticas, ¿qué función cumplen? Retienen el líquido a nivel del lumen vascular. Eso es en general. Entonces, si existe proteinuria, la presión oncótica entonces va a disminuir. Si la presión oncótica disminuye, la presión hidrostática predomina y hace que el líquido se fugue. Y ese líquido que se fuga al intersticio dará origen al edema. Dentro de la teoría del edema hablamos de dos teorías: la teoría del Underfield y la teoría del Overflow. La teoría del Underfield hace referencia a que si se pierde mayor cantidad de proteínas, mayor retención de líquidos, mayor descenso de la presión oncótica y fuga de líquido al intersticio. En la teoría del Overflow, que hace referencia que a nivel del túbulo contorneado distal existe una mayor reabsorción de sodio, lo cual aumenta la presión hidrostática, generando un aumento del volumen intravascular y de esta manera generar el edema. Ambas teorías son muy útiles en la práctica clínica, porque dependiendo al mecanismo que predomina, el tratamiento varía. Estas teorías es muy importante saber si predomina en el paciente esta o esta, porque el tratamiento en esta va a ser muy diferente comparado con esta. Entonces ahí ya tenemos la tríada del síndrome nefrótico: proteinuria, hipoalbuminemia y edema.
También en el síndrome nefrótico se observa la presencia de dislipidemia. ¿Por qué ocurre? Recuerden que los transportadores de los lípidos que son proteínas. Entonces, a través de la orina también se pierden lípidos. ¿Ya? Y eso hace que su disminución, o diré su concentración al torrente sanguíneo disminuya. Cuando esta concentración disminuye, también disminuyen los receptores de las lipoproteínas de baja densidad. Y cuando estos receptores disminuyen, la cantidad de lípidos que ingresa al tejido hepático es menor. Y el hígado capta como si no hubiera lípidos en el organismo. Y como un secundario de eso, ¿qué va a hacer? Va a activar la hidroximetil por encima A, que va a empezar a sintetizar mayor cantidad de lipoproteínas de baja densidad y colesterol. También va a disminuir la actividad de las 7 alfa-hidroxilas, lo cual va a evitar que se metabolicen lípidos, con la resultante de incremento de los lípidos o la dislipidemia. Pero esta presencia de dislipidemia no es nada bueno. ¿Por qué? Porque estos lípidos que una vez que se encuentran en el torrente sanguíneo van a llegar al glomérulo, y una vez en el glomérulo se van a filtrar y van a llegar al túbulo, y en el túbulo van a ser captados, y una vez que son sobresaturados, estas células se desprenden, y este desprendimiento da origen a los cilindros grasos, o lo que llamamos lipídulos. Pero esto no solamente se observa en estas células. A nivel cardiovascular también se deposita y empieza la aterosclerosis. Por lo que cuando hay un síndrome nefrótico también hay que tratar la dislipidemia que presenta. Muy bien. Entonces, ¿cómo van a venir los pacientes con síndrome nefrótico? Por esto van a venir. Por edema. Y dependiendo del momento en el que venga, puede ser un edema palpebral o puede llegar de ahí a la sangre. La mayor parte de nuestra población llega. En etapas iniciales es muy raro ver. U otros vienen porque no orinó hace 2 días, no orinó hace 3 días. La mayor parte de nuestros individuos son normotensos y solamente un 15% presenta cifras tensionales elevadas. Entonces, el edema puede ser perioditario, de miembros inferiores, genitales. Voy a venir con datos de ascitis y anasemia. La presencia de hipoalbuminemia a veces se puede manifestar con cansancio, leucomiquia. La mayor sobrecarga de líquidos va a generar desame pleural, sobrecarga de líquidos, falla renal. Y a la vez pueden venir algunos con problemas respiratorios secundarios a tromboembolias. Y esto de la dislipidemia que observan acá los santomas y sartenemas generalmente ocurren en pacientes crónicos de larga edad. En procesos agudos, raro es verdad. Y en otros, sobre todo si los familiares son muy observadores, podemos ver la orina espumosa. Y así es como se ve la orina espumosa. Pero esto también es muy subjetivo, ¿no? Dependerá mucho de la altura. A mayor altura, mayor espuma. Menor altura, menor espuma. Lo mismo, ¿no? Que echar un refresco a un vaso, mayor altura, mayor espuma. Más bajo, menor espuma. Muy subjetivo. Y ahí está el edema, ¿no? Que es un dato clínico de la retención de líquidos. Este edema puede estar en los miembros inferiores, en los párpados,
o puede estar así en etapas más avanzadas, como anasalgia, con derrame pleural bilateral, o presencia de datos de así. Una característica muy importante del edema del síndrome necrótico es que es un edema grave. ¿Qué significa? Que puede causar el signo de la fobia o dolor. Y este edema dura las 24 horas. Y es un edema generalmente frío. Existen muchos laboratorios que nos van a ayudar a sospechar de esta enfermedad. Pero los laboratorios que vayamos a solicitar depende mucho de qué estás buscando. No es pedir nomás todos los laboratorios que hay, porque es un gasto innecesario para el familiar y el paciente. Un hemograma lo solicitamos sobre todo para ver cambios en la hemoglobina, ver cambios en la fórmula blanca y ver cambios en los trombocitos. A veces hay antecedentes de infección en esta entidad, se puede observar leucocitosis. También, como es una enfermedad inflamatoria, se va a observar la presencia de plaquetosis. La función renal puede estar normal o alterada. Dentro de la función hepática, pues buscaremos datos que nos ayuden a diagnosticar la enfermedad, como es el caso de la albúmina, perfil de lípidos. Y dentro de los electrolitos, principalmente ver cambios o alteraciones en el sodio y calcio. Dentro del laboratorio de orina, pues se tendrá que pedir un examen general de orina, buscando específicamente proteínas de manera cualitativa. Y una proteinuria cuantitativa para determinar la proteinuria necrótica. También dentro del abordaje solicitamos una ecografía renal. El edema que se ve en el paciente externamente, también hay ese edema dentro de los tejidos. Y ese edema a nivel del parénquima renal, ¿qué nos va a hacer? Que el riñón esté aumentado de tamaño. Y este edema intersticial ocurre también en el hígado, el aparato digestivo, cardiovascular y en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, riñón grande. El tratamiento que nos recomiendan para esta enfermedad patológica es el uso de esteroides. Ahí tenemos la prednisona o la prednisolona, los más económicos y más accesibles en nuestro medio. La dosis recomendada es 60 miligramos metro cuadrado día, con una dosis máxima de 60. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas. Después de las 6 semanas, reducimos de 60 a 40 miligramos metro cuadrado día. ¿Durante cuánto tiempo? Durante otras 6 semanas. Ahí ya se fueron 3 meses. Posterior a eso, hacemos el descenso gradual hasta suspender. Alguna consideración muy importante con respecto al esteroide es que las dosis que utilizamos aquí son bien altas, altísimas, y tienen muchos efectos adversos. Y otra es que recuerden que los esteroides, ¿en qué momento del día se secretan? ¿Sí? ¿No? En la mañana, cuando vas despertando, ahí es donde se produce mayor cantidad de esteroides en el ser humano. Y simulando la fisiología del ser humano, la prednisona se da en la mañana, no en la noche. Porque si dan en la noche, causa insomnio, irritabilidad. Y el paciente no va a dormir toda la noche. Entonces, en la mañana. ¿Ya? Muy bien. Lo bueno es que, miren, 78% va a responder.
Casi 80% responde al tratamiento del esteroide. ¿Bien? Pero ese porcentaje, que es el 20 o al 15%, no responde al esteroide. Y ahí es donde vienen los problemas. Estos términos que ven acá son términos que son secundarios a la respuesta del esteroide. Ahí ya mencionamos córtico sensible, o sea que es sensible al esteroide. Significa que le diste el esteroide y se emitió la enfermedad. Córtico dependiente, ¿qué significa? Que depende del esteroide. Sí. ¿Cómo se manifiesta? Le das el esteroide, empiezas a bajar y aparece la proteína. Porque depende del esteroide. Córtico dependiente. Córtico resistente, significa que el esteroide no le va a servir para nada. Le diste el tratamiento y la proteinuria nunca mejoró. La remisión parcial, proteinuria, se encuentra en una proteinuria significativa y la hipoalbuminuria con mejoría parcial. Y la remisión total es cuando la proteinuria se normaliza y la albúmina vuelve a los valores normales. ¿Por qué nos va a servir esto? ¿O para qué nos va a servir? Pues nos sirve para esto, para hacer biopsia renal. ¿Cuándo vamos a hacer la biopsia renal? Cuando tu paciente sea córtico dependiente, córtico resistente, requerida percurrente, síndrome nefrótico que venga con un complemento bajo, edad menor a 1 año o mayor a 12 años y deterioro progresivo de la función renal de manera no explicada. Entonces, esas son las indicaciones precisas para hacer esto. No se hace a cualquier paciente. Tiene que tener alguna de estas indicaciones. Y el riesgo de que se complique esta enfermedad es alto, como cualquier enfermedad se complica. Pero las complicaciones, ¿por qué ocurren? Por eso. Por la pérdida de proteínas. Porque la albúmina no es lo único que se pierde. Se pierden muchas otras sustancias que nos ayudan con el sistema inmunológico. Por ejemplo, procesos infecciosos, ¿por qué ocurren? Porque se pierde inmunoglobulina de tipo IgG, se pierde el complemento C3C5, factores BD, se pierden. ¿Para qué sirve? Para la oxonización. ¿Y qué es la oxonización? ¿No? Es como darle un aderezo a alguna bacteria para que se lo coma. Es eso la oxonización. ¿Ya? Y esta pérdida, ¿qué creen que nos va a predisponer? Bacterias. Preferentemente, ¿por quién? Por los encapsulados. ¿Y cuáles son los encapsulados? Neumococos. Por eso la importancia de revisar en la cartilla quién está vacunado. Porque ahí viene, ¿verdad? Y esta enfermedad hemos visto que afecta más a menores de 6 años. Y para esa edad ya deberían tener las 3 dosis del neumococo. Entonces, infecciones, ¿dónde van a ocurrir principalmente? Cuando uno camina a lo largo del día, generalmente se golpea el pie, ¿verdad? Si este paciente también camina, también se va a golpear y esto lo va a causar celulitis. ¿Dónde? Miembros. ¿Ya? Hemos mencionado que estos pacientes vienen con así. En la cavidad abdominal, ¿qué hay? Asas intestinales. ¿Qué contienen las asas intestinales? Materia fecal. La presencia de líquido
favorece la translocación bacteriana. ¿Y eso qué va a generar? Peritonitis. Si tu paciente tiene resfrío, pues se puede resfriar, pero no tiene defensas, ese resfrío va a avanzar, neumonía. Si el proceso sigue avanzando, va a terminar en una sepsis. Entonces, de ahí vienen, ¿no?, los procesos psiquiátricos. Pueden ocurrir en cualquier lado. También otra complicación asociada a esta enfermedad son los fenómenos trombóticos secundarios a la hipercoagulabilidad. ¿Y por qué ocurre esto? Por esto. Cuando hay fuga de líquido hacia el intersticio, la sangre, ¿cómo creen que está? Más espesa. Esta. Hay mayor síntesis de fibrinógeno. A través de la orina hay pérdida de factores antitrombóticos como la proteína S, la antitrombina. Todo esto hace que el individuo esté en un estado de hipercoagulabilidad. ¿Y eso qué va a generar? Trombosis. En cualquier parte. Puede ser venosa, y cuando el trombo migra, tromboembolismo pulmonar. Pero esto del problema de la trombosis ocurre principalmente con más frecuencia, pues, en edad pediátrica, en los síndromes nefróticos congénitos. Ocurre con mayor frecuencia. Y en esos pacientes necesitan una anticoagulación de por vida. También podemos observar la presencia de anemia, hipovolemia, falla renal y otras entidades. También recordar que la dosis del esteroide que ustedes vamos a indicar son dosis bien elevadas, y el esteroide tiene varios efectos adversos a nivel sistémico. Y uno de ellos es esto, ¿no? Síndrome de Cushing. El esteroide también puede causar diabetes mellitus secundaria al uso de esteroides. Puede causar osteoporosis, puede causar cataratas y otras cosas. Aparte de los esteroides, utilizamos otros medicamentos nosotros para el manejo del síndrome nefrótico, como los inhibidores de la calcinuria, como ciclosporina, tacrolimus, micofenolato, pero todos ellos tienen efectos adversos como cualquier otro medicamento. Preguntas o dudas.